Chicos, bienvenidos nuevamente. Un buen día. Vamos a empezar esta tercera y última sesión del día. Acuérdense que vamos ahorita en la semana 2. Todavía nos faltan otras 2 semanas. Estas asignaturas duran 4 semanas. Entonces, para que estén mandando, obviamente, sus tareas, sus actividades a tiempo y no se esperen hasta las últimas semanas. Por ahí tienen pendientes también. Como ya lo vieron, tienen las actividades de la primera sesión y ahorita de las actividades pendientes también de la segunda sesión, y los que no han entregado la tarea todavía están pendientes de entregar obviamente la tarea. Ya corroborando en esa cuestión, no sé, no veo a Gloria conectada. De hecho no la veo, que es la que decía cuando se había publicado la tarea. Se publicó el lunes 26, nada más para que le avisen en ese aspecto. De hecho, obviamente vamos a hacer la cuestión, vamos a checarlo para que ustedes vean también. Por si ven los videos después. De hecho, aquí está el Classroom de ustedes. Y aquí está la fecha de publicación. Esta es la tarea del Tratado de Libre Comercio, el publicado el 26 de octubre. Y la materia de Derecho Aduanero, la tarea de actos ilícitos, publicada también el 26 de octubre. Entonces se publicaron ambas tareas se publicaron desde el día lunes. De hecho, profe, sí se tarda en aparecer. A mí me pareció tarde la primera actividad. ¿Te apareció tarde la primera actividad? Sí. O sea, en verse Me parece. reflejado en el Classroom, por decir. ¿Mande? En verse reflejado, se te reflejó un poco más tarde la primera actividad en el Classroom. Sí. Tenía como que actualizar otra vez el Classroom de estarle picando para que me volviera a salir. Y se me hizo raro porque dije, no he mandado la actividad y le estuve picando y de repente me apareció. Pero ya de minutos después, como los 15, 20 minutos después. Ok, no sé a qué se deba esa situación realmente. Es la primera vez que me lo comentan. De hecho, no sé si deben de estar en constante darle a actualizar realmente para que les esté apareciendo, porque pues obviamente si no le dan a actualizar, esa cuestión como que se queda ciclada. Obviamente la página es directamente pues una aplicación de Google. Entonces denle a actualizar para que se vayan a actualizar todas las cuestiones. No sé cómo manejen la cuenta de la universidad. Entonces, eso pasa la mayor parte del tiempo porque no lo tienen como cuenta principal, más que nada por eso. Entonces tienen que, obviamente, inmigrar a la cuenta, a la subcuenta, si le podemos decir de alguna manera, y deben de darle un refresh en ese aspecto, que vuelvan a cargar para que les está actualizando normalmente, obviamente, la información que se está publicando en Classroom. Pero pues obviamente ya nos damos por entendidos, obviamente pues ya de antemano pues ya hay que estarle dando refrescar al Classroom para que les aparezca la información, chicos. Sí, profe, gracias. Ok, gracias a ti, Stephanie. Ok, ¿alguna duda, chicos, o algún comentario referente a lo que tienen que hacer con las actividades también? ¿No tienen dudas respecto a eso? No, profe, todo No, bien. ninguna duda, Alex. Ok, muchas gracias. Ok, entonces vamos a continuar. Recuerden enviar su nombre por el chat. Si alguien faltó, se le pasó a enviarlo en alguna de las sesiones, especifíquelo ahí de favor, chicos.
No importa que ya se haya pasado la sesión, ahorita en esta sesión póngala ahí, me faltó obviamente anotarme en la primera sesión o me faltó anotarme en la segunda sesión, etcétera, etcétera. Entonces, para tenerlo contemplado, obviamente, porque es la forma que se pasa asistencia, que ustedes envíen su nombre por el chat. Ok, entonces vimos la cuestión de documentos, la cuestión de pedimentos, estábamos en la parte de las cuestiones de las contribuciones, el impuesto general de importación, el IGI, el IYE, la cuestión de, obviamente, la base, gravamen de ambos impuestos, los incrementables también. Estábamos viendo la cuestión del IVA, cuando se aplica cierto IVA, cuando se aplica IVA cero, 8%, obviamente pues es en zonas fronterizas, y el 16% es el interior. Entonces, normalmente, de hecho comentábamos anteriormente, no sé si nos es beneficioso que estén así el 8 y el 16, no sé quién se vea beneficiado en ese aspecto, a lo mejor la única parte que se ve beneficiada, la zona fronteriza, es en la cuestión de la importación de mercancías directamente, pero en la cuestión de comprar artículos directamente en tiendas en la fronteriza, hablando de la fronteriza mexicana, pues realmente vemos que los precios son exactamente igual que en el interior de la República o muchas veces un poquito más caros que en el interior de la República. Entonces, el beneficio más que nada es en la cuestión de importaciones, no en la cuestión de compras directas de consumidores directas en una tienda, un almacén, algún departamento, etcétera, etcétera. Entonces, más que nada en la cuestión de importaciones, ahí sí se tiene un beneficio porque no se paga el 16, se pagaría el 8% en determinados, obviamente, artículos. Obviamente sabemos que aparte del 8 y el 16, hay artículos que tienen un impuesto especial, un gravamen especial. Entonces, esa cuestión, pues sí, sí varía en determinadas actividades o en determinados artículos en su momento. Obviamente, para que se haga acreditable el IVA cero, tienen que estar registrados en base a alguna actividad determinante que contemple ese IVA cero o estar registrados también en algún tipo de programa. Vamos a ver los programas, obviamente, que se están manejando referente a las importaciones y exportaciones de mercancías y obviamente a lo mejor no se les hace válido en su momento, al momento de pagar un pedimento, al momento de pagar una contribución, pero sí se puede solicitar una devolución, obviamente con los requisitos y los documentos correspondientes se le puede solicitar una devolución al SAT. Entonces es importante tener obviamente bien acentuado la cuestión esa de cuándo pagamos IVA cero, cuándo pagamos 8 y cuándo pagamos 16, o en determinado momento si estamos pagando algún tipo de IVA y estamos beneficiados por algún tipo de programa, pues obviamente cuándo pedir la devolución necesaria. Obviamente, pues les repito, hay cierta documentación y hay ciertos programas que muchas veces no se deben de mezclar y que nos brindan ciertos beneficios. Dice, ¿cuál es la tasa de IVA que se aplica a la exportación? En exportaciones definitivas cero sobre el valor de enajenación de bienes o prestaciones de servicios que se exporten. Eso está regulado por el artículo 29, fracción primera de la ley del IVA. Aparte del IVA, tenemos también otro impuesto que es el ISR, impuesto sobre la renta. Dice, ¿qué se puede deducir? O sea, sí se puede deducir otros conceptos en los siguientes casos, en adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas efectuadas inclusive en ejercicios posteriores. Entonces, esta cuestión de la deducción del ISR está regulada en el artículo 29, fracción segunda de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces hay ocasiones en donde se puede deducir ese ISR. Dice, ¿cuándo se puede deducir? En importaciones definitivas,
cuando se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para la importación definitiva de las mercancías. El importe de los bienes e inversiones a que se refiere este párrafo no podrá ser superior al valor en aduanas del bien que se trate. Obviamente si alguna mercancía, por decir, nos costó 1,000 pesos, pues no podemos deducir más de 1,000 pesos del impuesto sobre la renta. Obviamente no puede ser superior al valor en aduanas del bien que estemos importando en determinada situación. Esta cuestión del ISR, en la cuestión de la deducción, está regulado por el artículo 31, fracción 15ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Otra contribución es el DTA. Dice, ¿por qué se paga el DTA? Dice, se paga por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la ley aduanera. Dice, en las operaciones de importación o exportación celebradas al amparo de un tratado de libre comercio. En esta cuestión se exenta el pago de DTA. Esto está, en este caso, regulado por el artículo 49 de la Ley Federal de DTA. Entonces, hay cuestiones, obviamente tenemos IVA, tenemos el ISR, tenemos el DTA y ciertas restricciones, obviamente. Obviamente, si estamos mediante un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial o un convenio con otros países, pues obviamente nos acreditamos o nos amparamos de acuerdo a los lineamientos que nos marquen dichos tratados. No se aplicaría cualquiera de estas contribuciones en determinado momento que nos ampare las regulaciones de dichos tratados. Hay mercancías en los tratados de libre comercio que a lo mejor tienen un gravamen menor al impuesto estipulado por la ley nacional y menor, o puede ser en determinado momento exonerado de ese gravamen. Entonces, obviamente dependiendo de la mercancía, dependiendo si existen acuerdos comerciales, si existen tratados, pues obviamente es el impuesto, las contribuciones que vamos a pagar en determinados momentos. De acuerdo al DTA, ¿qué tasas o cuotas se aplican? En una importación definitiva, del 8 al millar sobre el valor que tengan los bienes para efectos del impuesto general de importación, 172 pesos. En la cuestión de exportación, cuando la exportación de mercancías se efectúe mediante pedimento consolidado, DTA se pagará por cada operación al presentarse el pedimento respectivo. Entonces, igual que el IVA, igual que el ISR, tenemos obviamente restricciones refiriéndonos a precisamente a esta contribución. Ok, ¿alguna duda, algún comentario hasta aquí, chicos, en cuestión de contribuciones? ¿O algo que quieran agregar al tema? No, profe, todo está bien. Muchas gracias. Gracias, Yukaira. O sea, nadie más tiene ninguna cuestión que agregar, entonces seguimos. Vamos a ver otra cuestión como son los Incoterms. También ya deben de estar familiarizados con esas situaciones. Obviamente hay Incoterms y hay actualizaciones. Dice que son los Incoterms, son reglas internacionales que permiten la interpretación de los términos comerciales comúnmente utilizados en el comercio exterior. Dice, ¿para qué nos sirven? Para delimitar responsabilidades del importador y del exportador, para determinar qué documentos necesita tramitar cada parte y auxilian en la correcta determinación del valor en aduana para el cálculo de impuestos de importación. ¿Cuáles son? Ex-Factory, Ex-Warehouse, la FCA, que es franco transportista, libre transportista, el FAS, Free Alongside Ship, libera al costado del buque, la FOB, Free On Board, libre a bordo, la CNF o SFR, dice Cost and Freight, costo y flete. Entonces son de algunos Incoterms. En la plataforma de Claro le voy a estar publicando, obviamente, los Incoterms más actualizados una vez terminada
la sesión, se los voy a estar compartiendo también para que estén obviamente enterados de esa situación. Dice, hay algunos otros Incoterms, lo que es el CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete, el CPT, Carriage Paid to, el transporte pagado hasta, el CEP, Carried and Insurance Paid to, transporte y seguro pagados hasta, el DAF, DAF, el Delivered at Frontier, entregado en frontera, el DQ, el Delivered Earthquake, Duty Paid, entregado en muelle, derechos pagados, DDU, Delivered Duty Unpaid, entregado derechos no pagados, DDP, Delivered Duty Paid, entregada derechos pagados. Entonces tenemos alguna variedad obviamente nutrida de Incoterms, dependiendo obviamente de la situación del servicio que se esté brindando de parte del importador y también en la cuestión de las agencias aduanales. Algunos de los más importantes, el Incoterm de Free on Board, que es libre a bordo. Este Incoterm va seguido del puerto de embarque, por ejemplo, Free on Board y el puerto New York. Significa que la mercancía es puesta a bordo del barco con todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del vendedor hasta que la mercancía haya pasado la borda del barco, con el flete excluido. Exige que el vendedor despache la mercancía de exportación. Pues obviamente aquí se tienen las diferentes formalidades. En este Incoterm nos dice que obviamente se tiene que entregar la mercancía hasta el puerto obviamente de embarque y nos dice que no, obviamente que toda la cuestión de derechos y riesgos, la cuestión del embarque van a cargo del vendedor hasta que la mercancía haya pasado la borda del barco. No incluye la cuestión del flete, ya el flete obviamente va a ser acentuado directamente por la persona que está comprando. Dice que exige que el vendedor despache la mercancía de exportación. El que está vendiendo obviamente debe de despachar la mercancía congénitamente a su comprador. Otro de los Incoterms utilizados también es el Cost, Insured and Freight, costo, seguro y flete, el CIF. Dice, la abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino y el precio incluye a mercancía puesta en puerto de destino con flete pagado y seguro cubierto. Dice, el vendedor contrata el seguro y paga la PUMA, o sea, el costo correspondiente. Dice, el vendedor solo está obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima. Entonces, obviamente aquí está el flete pagado. También constituye otras situaciones de que la mercancía se tiene que entregar directamente ya al vendedor. El vendedor contrata un seguro, paga la suma correspondiente y obviamente está obligado a conseguir un seguro de cobertura mínima, no de cobertura amplia en ese sentido. Eso es lo que obliga este Incoterms una vez que se haya importado la mercancía. Ok, no sé si tengan alguna duda. Esos son de los más utilizados, de los más importantes en materia de aduanera. Obviamente hay varios, como los vimos. Les voy a estar compartiendo una lista de obviamente los más actualizados hasta el 2020 por Claro. Voy a estar compartiendo una imagen para que estén al pendiente de ella. No sé si hay alguna duda, algún comentario respecto a estos temas, chicos, algo que quieran aportar más al tema. En cuestión de IVAs, en cuestión de Incoterms, en cuestión de aduanas, todo lo que hemos estado platicando. Si tengan dudas o comentarios. La valoración del IVA en fronteras, si realmente es un beneficio, no es un beneficio, como lo hemos estado comentando anteriormente. Profe, como las tiendas esas, las huetas, las que están cruzando el puente, Ajá. que dicen free duty, o sea, libres de impuestos, Ok. es porque cuando tú la vas a cruzar a México tienes que pagar el impuesto de la botella e igual si eres americano y quieres la botella para aquí, tienes que darle la vuelta al puente y pagar impuestos, pero es en los puentes.
Sí, 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 Tienes que exactamente. pagar entonces no, digamos que a la tienda, sino que al gobierno. Al gobierno, es correcto. Sí, los Weta Duty Free, sí, están luego pasando los puentes internacionales y sí, o sea, obviamente que una vez que ingrese la mercancía, pues obviamente tienes que pagar el impuesto correspondiente. Ya ahí considerando el consumidor si le conviene o no le conviene tal mercancía, pues obviamente eh, pues decide si compra o no directamente en Weta. Hay mercancías que realmente sí valen la pena en Weta, como por decir, no tanto la cuestión de recuerdos, más que nada la cuestión a lo mejor eh, de vinos, de whiskies, o sea, hay whiskies que realmente eh, tienen algún tipo de similitud a los whiskies de renombre que manejamos en México. Entonces mucha gente que se dedica a esa situación, a lo mejor de bares, de antros y toda esa situación, va y compra en Hueta y pues obviamente sí les es benéfico esa normalidad, entonces sí les es costeable en ese aspecto. Ok, chicos, no sé si que tengan algún otro punto de vista, algo que quieran aportar más al tema. De hecho, obviamente, los que están en frontera, obviamente se ven más familiarizados o un poquito más de actividades en cuestión de aduana por el tránsito, obviamente, en México a Estados Unidos. Los que trabajan directamente en agencias aduanales allá, pues obviamente también en la cuestión de importaciones y exportaciones. Laredo, pues es una de las fronteras a nivel mundial donde circula más mercancía, obviamente de las fronteras más redituables a nivel mundial, y los que obviamente estamos en el interior en cuestión de puertos, pues obviamente también la vía marítima. Entonces, los que se dedican a otras cuestiones que no sean referentemente directamente a cuestiones de aduanas, pues también en su momento pueden trabajar para una empresa que obviamente se dedica a la importación y exportación de mercancías, o en su defecto, cuando quiera como persona física importar, como ya lo vimos, algún tipo de mercancía también o algún tipo de maquinaria, pues tenemos ciertas cuestiones donde podemos ser acreditables a un tipo de IVA y no pagarlo, o estar directamente en algún tipo de programa o checar los programas, obviamente que en determinado momento nos pueden beneficiar como empresarios. Entonces hay que estar en constante, obviamente, actualización refiriéndonos precisamente a esas cuestiones. Ok, no sé si tengan alguna duda, algún comentario antes de pasar a los demás temas. Yo al menos no, profe. Ok, yo Kaira, muchas gracias. Estamos bien, profe. Ok, gracias, Damaris. Correcto, entonces vamos a continuar con los demás temas. De hecho, precisamente se trata de la cuestión de los programas que tenemos o que se tienen de apoyo en cuestión aduanera por las diferentes empresas. Obviamente hay programas de fomento al comercio exterior, al proceso también de la cuestión de despachos aduanales, en cuestiones normativas jurídicas, de prácticas desleales, políticas arancelarias, no arancelarias, tratados de libre comercio, y en la cuestión de documentación de despachos, directamente de despachos aduaneros. ¿A qué se refiere en la cuestión de fomento a la producción? Dice, concierne de la necesidad de apoyar la vinculación entre los diversos eslabones de las cadenas productivas. La Secretaría de Economía, conjuntamente con otras dependencias del gobierno federal, ha instrumentado diversos apoyos destinados a fortalecer y desarrollar al ramo productivo del país, entre el que se destaca el PROSEC, Programa de Promoción Sectorial, y cual otorga aranceles preferenciales para empresas productoras con el objeto de que se adquieran insumos y maquinarias necesarios para sus procesos productivos o precios competitivos. Dice, los programas de fomento a las exportaciones están orientados a promover la productividad y la calidad de los procesos que elevan la competitividad de las empresas y permiten su incorporación adecuada al mercado mundial. Dice, lo anterior con base en la reducción de cargas arancelarias,
para los insumos, partes y componentes que se incorporarán en el producto de exportación y la simplificación de trámites administrativos por parte del gobierno federal. Entonces, lo que regula esta situación aquí nos está haciendo muy específico en cuanto a los programas. La primera de ellas es la Secretaría de Economía. Obviamente ya después de ahí se van deslindando, dependiendo del programa, algunas otras secretarías. Van a estar vinculadas en la cuestión, como les platicaba anteriormente. Obviamente si nos acreditan algún tipo de exención de IVA o algún tipo de remuneración de IVA, pues obviamente el que nos va a remunerar o exentar en determinado momento alguna cuestión de alguna contribución, pues es la Secretaría de Hacienda, y mediante otro tipo de dependencias gubernamentales que regulan ese tipo de situaciones. Pero la primera que parte ahí es la Secretaría de Economía. Dice que estos programas de fomento a las exportaciones los administra la Dirección General de Comercio Exterior y son los siguientes. El primero de ellos es en cuestión de la industria manufacturera, maquila y de servicios de la exportación, que se le denomina el EIMEX. Y si tenemos otro de empresas altamente exportadoras, el ALTEX, empresas de comercio exterior, el EXES, la cuestión de devolución de impuestos de importación a los exportadores, el drawback. Entonces son algunos tipos de programas de fomento de exportaciones. Vamos a ver la cuestión del primero, que es el IMEX. Dice, el gobierno federal publicó el 1 de noviembre del 2006 el decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Es un decreto IMEX. Dice, ese programa es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera, importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y en su caso de las cuotas compensatorias. ¿Qué beneficios nos trae este programa? Primero, brinda a sus titulares la posibilidad de importar temporalmente libre de impuestos a la importación y del IVA. Dice, los bienes necesarios para ser utilizados en esta cuestión en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación. Aquí en esta cuestión es importante, ¿por qué? Porque si estamos comprando, como les denominaba anteriormente, obviamente a lo mejor, obviamente producimos cierta mercancía y compramos algún tipo de maquinaria de algún otro país, y esa maquinaria pues obviamente nos va a servir para producir algún tipo de producto terminado y se descompone. Entonces, obviamente no tenemos las piezas a lo mejor en territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que importar las piezas para reparación de la mercancía o en su debido defecto tenemos que mandar la maquinaria al país de origen para su reparación. Entonces, esa cuestión de a lo mejor importar piezas, pues obviamente trae consigo obviamente una obligación de impuestos que tenemos que pagar en determinado momento, pero si estamos obviamente acreditados bajo este programa, que es el IMEX, estamos regulados bajo esa denominación, pues obviamente nos vamos a hacer exenciones en la cuestión nos van a exentar esa cuestión del IVA. Obviamente debemos de estar registrados en base a un padrón, obviamente que nos permita demostrar que obviamente estamos beneficiados en base a ese programa. Es redituable, ¿por qué? Porque en cuestión de bienes necesarios para toda esa cuestión de la industria de la transformación, o como lo denomina aquí en la reparación de las mercancías, pues obviamente nos vamos a hacer beneficiados en no pagar el impuesto perteneciente a esa cuestión. Ojo con una situación, si obviamente tenemos algún tipo de tratado, obviamente está algún tipo de arancel de antemano, hay que corroborar y hay que verificar
si realmente estando en dicho tratado también aplica un programa en cuestión de IMEX. No pueden muchas veces confundirse los diferentes programas. Obviamente vamos a ver diferentes programas, obviamente que contribuyen a la cuestión de exportaciones e importaciones, pero no todos se pueden beneficiar, o sea, no podemos vernos beneficiados como empresas de dos programas a la vez, y tampoco se pueden mezclar muchas veces la cuestión de mezclar programas con las cuestiones de tratados de libre comercio o acuerdos comerciales. Muchas veces marca alguna situación o algún tipo de estatuto donde algún tipo de mercancía, pues obviamente no está obligado a pagar impuestos, porque obviamente pues dicho tratado así lo asemeja. Entonces no entraría esa cuestión. Una empresa que está registradamente o que está haciendo se partícipe de algún tratado, no entraría en la cuestión o beneficio de un tratado IMEX, por ejemplo. O sea, hay que cuidar mucho esa situación, que no se mezclen los tratados, los acuerdos, los convenios con los tratados, obviamente, que tenemos con los programas de libre comercio. Entonces, eso obviamente está regulado por la Secretaría de Economía en determinadas situaciones. Nos dice que estos bienes están agrupados bajo las siguientes categorías: materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a integrar mercancías de exportación, única y exclusivamente mercancías de exportación, en cuestión de combustibles, lubricantes y otros materiales que se vayan a consumir durante el proceso productivo de la mercancía de exportación, envases y empaques etiquetados y folletos, y ya sea en contenedores y cajas de trailers. Entonces, se ven beneficiados única y exclusivamente mediante el programa IMEX las cuestiones que tienen que ver para producir mercancías que se van a exportar única y exclusivamente. Si realmente hay mercancías que se van a quedar en territorio nacional, pues obviamente en esa cuestión no. Para empezar debemos de tener ese producto registrado como que se exporta, y debemos de estar registrados como una empresa exportadora e importadora de dicho producto. Es de la única forma que nos podemos beneficiar en ese aspecto. Tenemos en la cuestión también que se ven beneficiados en maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinadas al proceso productivo, equipos y aparatos para el control de la contaminación, para la investigación o capacitación, de seguridad industrial, de telecomunicación, cómputo de laboratorio, de medición, de pruebas de producto y control de calidad, así como aquellos que intervengan en el manejo de materiales relacionados directamente con los bienes de exportación y otros vinculados con el proceso productivo, obviamente también como equipo para el desarrollo administrativo. Entonces, única y exclusivamente es en esas cuestiones. Plazos para la permanencia, o sea, obviamente los tiempos. Los bienes importados temporalmente al amparo de un programa IMEX, dice, podrán permanecer en territorio nacional por los plazos establecidos en el artículo 108 de la ley aduanera. Para las mercancías comprendidas en los anexos segundo y tercero del decreto IMEX, dice, cuando se importen como materia prima, el plazo de permanencia será hasta por 12 meses, tratándose de las mercancías que se encuentran comprendidas en el anexo tercero del decreto IMEX. Dice, cuando se importen como materia prima, únicamente cuando se destinen actividades bajo la modalidad de servicios, el plazo de permanencia será de hasta 6 meses. Obviamente, cuando sea materia prima, tenemos 12 meses, porque pues obviamente hay materia prima que importamos y es el plazo que nos dan para obviamente utilizarla para la producción del producto que se va a exportar. Cuando es actividades bajo la modalidad de servicio, pues la permanencia será de hasta 6 meses exclusivamente. Entonces son los plazos que nos marca la cuestión del programa IMEX. Algunos compromisos que obviamente tienen las empresas registradas en base a este programa. Y obviamente para gozar los beneficios, el programa IMEX se deberá dar cumplimiento a los términos establecidos en el decreto en la materia. La autorización del programa se otorgará bajo el compromiso de realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior de $500,000 americanos o su equivalente en moneda nacional,
o bien facturar exportaciones cuando menos por el 10% de su facturación total. Entonces nos pide ciertos requisitos. Obviamente si estamos ingresados en este programa, somos una empresa exportadora también y estamos obviamente comprometidos a exportar cierto producto. Entonces nos piden obviamente superior a los $500,000 como tal, o en su debido defecto, cuando menos facturar el 10% de las cuestiones de las exportaciones. ¿Qué reportes tenemos que estar brindando? Dice, el titular de un programa IMEX deberá presentar un reporte anual de forma electrónica respecto del total de las ventas y de las exportaciones correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, a más tardar el último día hábil del mes de mayo, conforme al formato que mediante reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior dé a conocer la Secretaría de Economía. Adicionalmente, la empresa con programa IMEX deberá presentar la información que para efectos estadísticos se determinen los términos que establezca la Secretaría de Economía mediante reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos, o algún comentario antes de que se nos corte esta última sesión del día de hoy. No sé si alguien está formalizado realmente con el programa IMEX. Obviamente debemos de estar certificados y obviamente debemos de estar en el padrón de dicho programa, no mezclando obviamente otros programas y no mezclando también la cuestión de los tratados de libre comercio. Como ustedes vieron, nos piden ciertos requisitos a cumplir y ciertos dictámenes también, como los $500,000 americanos de venta como mínimo en la cuestión de exportaciones. No sé si quieren aportar algo al tema. Ok, entonces a raíz de esto, pues también hay otros programas que los vamos a ver en las clases subsecuentes. Entonces, por mi parte, el día de hoy es todo, chicos. Les deseo un muy buen fin de semana y estén al pendiente, obviamente, de la plataforma para actividades o tareas posteriormente. Muchas gracias por la atención, chicos. Muchas gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Gracias. Gracias, buen fin de semana. Igualmente, profe. Igualmente. Gracias. La semana que entra nos vemos